desarrollo del sector agropecuario, según dijo, fomentar la educación y servicios, fortalecer las organizaciones campesinas y vincular a los más pobres del sector agropecuario a la cadena productiva. Vamos a escuchar ahora al asambleísta por Cañar, Encarnación Ducci. Quiero iniciar mi intervención, señor presidente, mencionando que para la población rural de nuestro país, la agricultura es una de las principales fuentes de sobrevivencia, de empleo e ingresos económicos de las familias, ya que el 30% de la población rural, el 25% de la población económicamente activa rural se halla vinculada directamente a las actividades agropecuarias. Según datos del Banco Central del Ecuador, la agricultura en el momento actual tiene una baja participación dentro del Producto Interno Bruto, que representa apenas el 7.9%, ya que la actividad importante que sigue siendo para nuestro país es el petróleo. No obstante, es aún un sector estratégico relacionado tanto con el empleo, así como la producción de alimentos y productos de consumo interno y también para la exportación. Haciendo un análisis profundo de la actual situación de la agricultura ecuatoriana, no podemos dejar de lado el problema de la concentración de la tierra y la concentración y monopolización del agua, factores fundamentales para el desarrollo de la agricultura familiar y campesina. Y por ello, nuestros reclamos y luchas seguirá siendo por el cuidado y protección de la tierra y del agua, que significa Pachamama Yacu, cuerpo, sangre para nuestra supervivencia. El Ministerio de Agricultura señala que el 75.5% de las unidades productivas son menores a 10 hectáreas. De este porcentaje, el 29% tiene menos de 1 hectárea. Por lo tanto, la concentración es evidente. En estas mismas cifras también se existe y se ejecuta la concentración del agua de riego para la producción. Estas inequidades son factores determinantes que influyen en el cambio sociodemográfico que se han dado en el medio rural ecuatoriano, creciendo de esta manera los cinturones de pobreza y miseria en las grandes ciudades y urbes de nuestro país. Por otro lado, Luciano Martínez, por ejemplo, investigador de la Flaxo, en su estudio sobre la agricultura familiar en el Ecuador, hace notar también que en los territorios está presente la agricultura familiar y también la agricultura empresarial. Y la situación más conflictiva es aquella donde la agricultura empresarial es la predeterminante y la predominante total en temas económicos. Y esto deja poco o ningún margen para la consolidación de la agricultura familiar. Sin duda, la intención de este proyecto de ley respecto a la agricultura familiar que recoge, por ejemplo, en el artículo 8 es buena, pero debemos ser más objetivas, más reales. Por ejemplo, habría que frenar los procesos de concentración de tierras en zonas productoras de alimentos básicos, como el arroz, el maíz, el frijol, las papas y las frutas, para garantizar no solo la soberanía alimentaria del país, sino el empleo rural de este 25% de la población económicamente activa que me refería al inicio de mi intervención. Respecto a la disponibilidad del uso de semillas y material genético de calidad, es importante también decir cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a lograr tener semillas de calidad y no semillas transgénicas. ¿Cómo exigimos destinar recursos económicos suficientes para la investigación a través de las universidades o a través del INIAP, del Instituto de Investigaciones Agropecuarias que hoy mismo se encuentra vigente? Pero mucho ojo en este tema. La legislación tiene también la obligación de considerar la sabiduría o el conocimiento ancestral existente en la población que por siglos ha desarrollado la agricultura. Es decir, no hay necesidad de inventar el agua tibia. Otro de los factores importantes en el fomento y desarrollo de la agricultura familiar es el acceso a las líneas de financiamiento. De hecho, que tienen que ser con intereses accesibles
para que los agricultores no terminen pagando precios de chulco como hasta el momento existe. Y eso debe regirse y eso debe quedar plasmado en esta propuesta de ley. Respecto a la política 3 que consta en esta propuesta de ley, esto es el desarrollo de procesos de comercialización interna para facilitar el acceso de los productores agropecuarios de la economía popular y solidaria a los mercados. Hay mucho que hacer, desde mejorar las vías de acceso para la comercialización de los productos, quizá hasta fomentar dentro de nuestras propias familias el consumo de nuestros propios productos, que a su vez son más sanos, son más orgánicos y que aportará a mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Sin duda, esta propuesta de ley será un aporte más para el desarrollo sustentable del sector agropecuario de nuestro país, como ya lo decían muchos asambleístas, en honor a que se ha demostrado que son quienes sostienen la vida y la alimentación de la población ecuatoriana y sobre todo en estos últimos meses que hemos vivido la tragedia de la pandemia del coronavirus. Pero siempre y cuando tenemos que definir mecanismos de ejecución e implementación de esta ley, para que no se convierta en una más de las cuantas leyes existentes hasta el momento. Para finalizar, quisiera felicitar a la comisión por haber dado trámite a este proyecto de ley y inmediatamente estaré haciendo llegar las observaciones respecto a algunas inquietudes y ponencias que he realizado en esta tarde. Muchísimas gracias, señor presidente. A usted, asambleísta Ducci. Tiene la palabra el asambleísta Ramón Terán. Pues bien, se avanza en el debate, se ha concedido el uso de la palabra al asambleísta Ramón Terán. Mientras esto ocurre, les comento que concluyó